Cuando hablamos de la tuberculosis, vamos a ver que la tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa frecuente y a menudo mortal. Es causada por diversas especies del género Mycobacterium. El que nosotros tenemos en nuestro medio es el bacilo de Koch, o el Mycobacterium tuberculoso. Este Mycobacterium va a ser transmitida de persona a persona, preferentemente por vía aérea. Es una enfermedad que pertenece a la especie más importante y representativa, que es el Mycobacterium tuberculosis. Otros Mycobacteriums, como la Mycobacterium bovis, la Mycobacterium africano, la Mycobacterium caneti y el Mycobacterium microti, pueden causar también tuberculosis, pero estas especies no suelen afectar al individuo sano. Por favor, ¿están viendo la diapositiva? ¿Están escuchando claro? Hola, Lisette, ¿me escuchan? ¿Aló? Sí, doctor, solamente que Esa- no sé qué ha pasado, que la doctora Sumaeta ha iniciado una reunión. A ver, voy a preguntarle. ¿Cómo quiere iniciar una reunión? A ver, pregúntale, por favor, pues, porque Ya, no un vamos a momentito, estar doctor, voy a ir a la dos. otra reunión. Aló, doctora Sumaita, ¿usted ha entrado a la plataforma? Pero yo estoy en clase, doctora. Sí. No, hoy día me toca todavía, estoy haciendo lo que es tuberculosis y lo que corresponde a lepra. Paso- hoy día acabo, pues. Y después de eso tengo la parte práctica. No, pero doctor, ustedes deben coordinar conmigo, ¿no? Que yo más o menos tengo toda la relación, todas las cosas. Les hemos mandado la lista de clases a cada uno de ustedes. No, si Julio sabía también, qué raro, ¿ah? Bueno, yo he hablado con Julio ayer, pero no lo cierre porque si no me cierra la pantalla que ya la tengo. Ya había empezado a dictar. Claro, ya es más o menos como 2, 3 minutos que estoy dictando. De patología general, sí, en la PG. Pero no puede dictar también a otro grupo, porque si no los alumnos no van a estar con la clase que estoy dictando. Lógico, pues. Sí, ya. Y a ver, salga para ver si se apaga o no se apaga acá.
Yo ya empecé, ya. Pero no, pues es que no es así. Ya, doctora, gracias. Hola, buenas tardes. Señorita Lisette. Hola, hola, Lisette. Ya, doctor, ya la Eh, doctora se ha confundido el día con el doctor Vázquez, porque el cronograma actualizado yo le envié a la doctora y no sé qué ha por pasado, pero supuesto, dígame. tú me has dicho que has enviado a todos los doctores. Sí, está también colgado en la plataforma. Ya. Bueno, entonces voy a empezar nuevamente la clase. Buenas Ya, doctor. tardes, señores alumnos. Les saluda el doctor Ángeles. Vamos a empezar la clase de tuberculosis. Hubo una pequeña interferencia, que había habido una equivocación de la doctora y estaba dictando la clase que le correspondía al doctor Vázquez. Bueno, vamos a empezar lo que nos faltaba hacer: tuberculosis y lepra. Nosotros sabemos que la tuberculosis es una enfermedad infectocontagiosa que es muy frecuente y a menudo puede ser mortal. Nosotros sabemos que se puede asociar a otro tipo de enfermedades en donde el sistema inmune se encuentra disminuido, o sea, como un componente que viene a ser el oportunista en el SIDA. La tuberculosis, cuando hay disminución sobre todo de CD4 y de CD8, va a producir lo que es la tuberculosis drogo-resistente. Pero no es la única forma en que se puede presentar la tuberculosis drogo-resistente. La tuberculosis drogo-resistente también se puede presentar cuando los pacientes no son continuos en el tratamiento para la tuberculosis. Y sobre todo tenemos que acordarnos que el tratamiento a la tuberculosis va a ser por lo general con 2 o 3 antibióticos a la vez, y el tiempo aproximado que se da son de 6 meses. Nosotros sabemos que la tuberculosis es producida por el género del Mycobacterium tuberculoso. Vamos a ver que la especie más importante y representativa es el Mycobacterium tuberculosis. Hay otras bacterias como el Mycobacterium bovis, el Mycobacterium africanum, el Mycobacterium connecti y el Mycobacterium microti. Estos causar tuberculosis en las personas, pero los individuos no suelen ser personas que tienen el sistema inmuno bien definido. Nosotros vamos a ver que los síntomas clásicos vamos a tener principalmente, va a presentar tos crónica, puede presentar hemoptisis, o sea, sangrado con el esputo, fiebre, sudoración nocturna y pérdida de peso. Cuando nosotros hablamos de la hemoptisis, es muy importante que el médico sepa distinguir lo que viene a ser una hemoptisis, o sea, la sangre que proviene del parénquima pulmonar, y también diferenciarlo de la hematemesis, o sea, del sangrado por la boca, pero de vías digestivas. Han habido muchos errores
en donde la confusión muchas veces ha llevado a la muerte al paciente. Vamos a ver que en el diagnóstico se basa principalmente en las radiografías de tórax. Nosotros sabemos, para todo lo que es el aparato respiratorio, el diagnóstico de ayuda es básicamente los rayos X o la tomografía de tórax. Nosotros vamos a ver que el tratamiento es difícil y requiere de recursos extensos y múltiples antibióticos, siendo el problema creciente la drogadicción. En la drogadicción, por lo general, es para el contagio de enfermedades, por ejemplo, como el SIDA, que va a producir básicamente lo que es la tuberculosis drogo-resistente. Pero también les dije que en la tuberculosis drogo-resistente vamos a tener por la descontinuidad del tratamiento. Entonces el Mycobacterium se vuelve resistente al tratamiento clásico que se da para la tuberculosis. Puede existir una tuberculosis primaria que se presenta en personas no expuestas a aquellas que han perdido su inmunidad. Solo el 5% desarrollan sintomatología significativa. La infección es por un germen exógeno. Puede desarrollar una enfermedad latente o menos frecuente y hacerse progresiva. Existen adenopatías iliares. A ver, ¿quién me puede decir en dónde se encuentra el ilio y qué es el ilio pulmonar? A ver, Lisette. Señorita Lisette. Señorita Lisette, ¿me están escuchando o no? En el destino medio. ¿Me escucha? Sí, doctor, no sé qué pasa con mi audio. Sí, doctor, dígame, le escuché un poco ¿Qué es el entrecortado. ilio pulmonar? El ilio pulmonar es una región del pulmón que está deprimida, como se podría decir, una depresión en el pulmón. ¿Y qué pasa con esa depresión? El ilio es una región donde se encuentran algunos órganos, se podría decir, dejan una marca en el pulmón, como una depresión. ¿Se refiere a las huellas que dejan las costillas en los pulmones? A ver, hay un alumno que me estaba contestando, por favor. Ah, ya. Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Un área donde van a entrar Timaná Gutiérrez. Allá. ¿Qué es el ilio pulmonar? Un área de pulmón donde van a entrar y salir estructuras como Entonces, ¿por vasos, qué no nervios. dices mejor que es un espacio por donde ingresan y salen las arterias, las venas y los bronquios? Eso es el ilio pulmonar. Entonces, alrededor de este ilio pulmonar se van a encontrar los ganglios iliares. También vamos a tener los ganglios del mediastino. Y casualmente estos ganglios también pueden ser comprometidos por la tuberculosis. Gracias. Vamos a ver que se puede desarrollar una enfermedad latente o menos frecuente y hacerse progresiva, y va a existir la adenopatía iliar prominente, puede existir un derrame pulmonar y puede existir lo que se produce una cavitación a nivel del pulmón. Esta cavitación es un poco rara. En la cavitación vamos a tener un vaso sanguíneo que va a cruzar de un extremo a otro extremo a la parte cavitaria y se va a llamar el vaso de Reisenser. Ese vaso, cuando se rompe, produce la hemoptisis. Vamos a tener la tuberculosis
secundaria, que se va a presentar en personas previamente sensibilizadas. Por lo general se desarrolla luego de muchos años de primoinfección, sobre todo cuando hay una inmunosupresión. También se puede desarrollar por la inoculación de gran cantidad de gérmenes. Se localiza principalmente a nivel de los vértices pulmonares. Nosotros sabemos que a nivel del vértice pulmonar, o sea, de la parte apical del pulmón, va a existir una mayor concentración de oxígeno. Vamos a observar que en este lugar principalmente se van a formar las lesiones típicas, que son unas lesiones semi-redondeadas que va a ser como producto de la infección por la tuberculosis. Hay que tener presente que la tuberculosis se define como un proceso inflamatorio crónico granulomatoso con necrosis gaseosa central y básicamente vamos a tener la presencia de unas células gigantes que son las células de Langerhans. Los granulomas van a tener en la parte periférica un acúmulo de linfocitos, de células plasmáticas, de macrófagos y va a presentar básicamente unas células de tipo epitelioide. El nombre de células de epitelioides van a ser porque van a ser muy parecidas a las células epiteliales. La forma como se presenta la tuberculosis. Primeramente puede ser una tuberculosis pulmonar, donde nosotros vamos a tener que se debe primeramente a la primoinfección o a la reacción de la inflamación primaria. Suele cursar con pocos síntomas y la primoinfección se caracteriza por la formación del complejo primario que se denomina el complejo primario de Gond, que va a ser una adenitis regional para iliar una linfangitis y una neumonitis. La clínica en la reactivación suele ser insidiosa, va a tener febrícula y malestar general, es frecuente la sudoración nocturna y la pérdida de peso, puede haber tos persistente que se puede acompañar de esputos hemoptoicos. La pleuritis tuberculosa aparece generalmente en personas jóvenes y suelen hacerlo en forma aguda. Y vamos a tener que va a ser unilateralmente. El signo principal es un exudado en la especie pleural, donde se puede detectar la enzima adenosín desaminasa, que viene a ser el ADN. El ADN a nivel de la pleura debe ser mayor de 60 a 80 para poder indicar que puede tratarse de una tuberculosis. Ustedes saben que cuando se hace una biopsia y no se encuentra los bacilos, o se hace la vacía del esputo, la vaciloscopía en el esputo se tiene que hacer seriado 3 días continuos, y si no encontramos el BK, pero clínicamente nos está indicando que es una tuberculosis, nosotros no podemos llamarla como tuberculosis, sino le denominamos a ese tipo de lesión una enfermedad de tipo tuberculoide. Solamente se dice que es tuberculosis cuando se produce la demostración del bacilo de Koch con coloraciones específicas que son alcohol ácido resistentes. Cuando nosotros sospechamos de una tuberculosis, tenemos la clínica para la tuberculosis, el estudio radiológico para la tuberculosis. Nosotros podemos dar tratamiento como manera de diagnóstico.
Si el paciente con el tratamiento que le damos, que es para la tuberculosis, mejora del cuadro clínico, entonces nosotros podemos decir, este paciente es portador de tuberculosis. Vamos a tener también una tuberculosis meningia, que es producida por el Mycobacterium tuberculosis, y ahí vamos a ver que se presenta en forma más rara por la tuberculosis bovis. Se va a sentar predominantemente en la base encefálica. El cuadro clínico tiende a ser un cuadro subagudo o un cuadro agudo, predominantemente a la base encefálica. El curso clínico tiende a ser subagudo y progresa en días. Los síntomas pueden ser rigidez de nuca, que es lo que caracteriza a la meninge, el déficit neurológico, puede haber parálisis de pares craneales, confusión, letargia, convulsiones, y en aquellos pacientes que desarrollan los tuberculomas se pueden formar verdaderos tumores. Hará unos 15 años aproximadamente o 20 años atrás que estos tuberculomas se operaban, sobre todo cuando estaban en la región frontal, en donde no había mayor compromiso a nivel del parénquima cerebral. Entonces se operaba y lo que venía a ser estos tumores eran los tuberculomas, que tenían las mismas características de la tuberculosis pulmonar, o sea que había granulomas, había una necrosis gaseosa central, había la presencia de células gigantes de Langerhans y había básicamente lo que era el componente inflamatorio de tipo crónico a predominio de linfocitos y macrófagos. Cuando hablamos de la tuberculosis miliar, es debido a la diseminación sanguínea del bacilo. Afecta a distintos órganos, suele ocurrir en personas con grave alteración en el sistema inmune. Clínicamente puede cursar con inicio agudo o insidioso. La sintomatología se denomina dominada por la fiebre y otros síntomas constitucionales. Para su diagnóstico debe practicarse alguno o todos los siguientes cultivos de esputo, orina, jugo gástrico, médula ósea, y si los cultivos fueran negativos, se podrá optar por hacer otro intento diagnóstico por una biopsia hepática, en donde nosotros vamos a encontrar todas las características del cuadro histopatológico de la tuberculosis. Nosotros vamos a ver que puede existir también la tuberculosis gástrica. Sobre todo se tenía con mucha frecuencia la tuberculosis gástrica en pacientes que consumían productos lácteos no pasteurizados. En la actualidad casi todos los productos lácteos, tanto de la vaca como de las cabras, van a ser pasteurizadas, en donde la incidencia de la tuberculosis gástrica ha disminuido bastante. También se tiene la tuberculosis en el aparato genitourinario a nivel masculino y a nivel femenino. En el nivel masculino puede haber la tuberculosis de la trompa uterina, en donde va a producir una obstrucción de la trompa y va a dar infertilidad. En el hombre puede haber tuberculosis a nivel testicular, a nivel del epidídimo. Cuando tenemos la tuberculosis cardiovascular, va a afectar al corazón, al pericardio, a los vasos sanguíneos, y la pericarditis puede evolucionar a una pericarditis constrictiva. Debe ser tratada con corticoides para que produzca desinflamación. Muchas veces cuando uno usa corticoides en un paciente tuberculoso, la tuberculosis se puede empeorar por el mismo corticoides que se usa.
Las otras presentaciones van a ser a nivel de la piel, a nivel del ganglio linfático, puede causar escrófulas. Las escrófulas vienen a ser la necrosis del ganglio. Por lo general, estos ganglios son a nivel del cuello. Puede haber tuberculosis al hueso, puede haber tuberculosis en las articulaciones, puede haber la enfermedad de Pott, que viene a ser la lesión a nivel del hueso, sobre todo a nivel de la columna vertebral. La transmisión básicamente ocurre de persona a persona. Básicamente que tenga una activa la infección y no un paciente latente. Esto a través de las partículas expedidas por los pacientes que van a ser bacilíferos positivos. El contagio es básicamente por las gotitas al toser. Entonces, esto puede contagiar a las personas, sobre todo a aquellas personas que tienen una inmunidad deficiente. En las gotitas infecciosas son aproximadamente de un diámetro de 0,5 a 5 micras, pudiendo ser producidas alrededor de 400.000 con un solo estornudo. La dosis infectante es considerablemente baja, de modo que la inhalación de una sola bacteria puede causar la infección. Nosotros vamos a tener que, en el problema de inmunodeficiencia adquirida, o sea, en el SIDA, en los pacientes que son sidosos, estos pacientes se contagian muy rápidamente, por lo que tiene un defecto en la parte inmune. Nosotros vamos a ver que las personas con contacto frecuente y prolongado e intenso va a tener un riesgo de contraer la enfermedad en un 25% mayor que en los seres no infectados. Un paciente con tuberculosis activa sin tratamiento puede infectar entre 10 a 15 personas por año. De acá que en la parte de la anamnesis a un paciente que presenta tos, que presenta hemoptisis, que presenta adelgazamiento, lo primero que hay que preguntarle es si es que en su familia, con los que vive estas personas, pueden tener tuberculosis. Se les pregunta si algún otro paciente en su familia viene a tener tos, va a tener sangre cuando tosen, si ha bajado de peso, cómo es su régimen de alimentación. Por lo general, en los sitios marginales, los pacientes viven en forma hacinada. En un solo dormitorio duermen 5 o 6 personas, en donde el contagio se hace mucho más frecuente. También se puede transmitir por vía digestiva, sobre todo, como les dije, al ingerir la leche no pasteurizada. Hay gente que tiene costumbre de tomar la leche recién ordeñada, entonces no la hacen hervir la leche y los bacilos les van a producir una tuberculosis gástrica, a pesar de que en el estómago nosotros sabemos que el contenido es de contenido ácido. Vamos a ver que la cadena de transmisión puede romperse si se aísla al enfermo de la tuberculosis. Vamos a ver también que es muy importante preguntar a los pacientes si han sido vacunados o revisarles para ver la huella de la vacuna cerca al hombro y sobre todo en el brazo derecho. Vamos a ver que la vacuna va a proteger a los niños, sobre todo aquí en el Perú la vacunación para la tuberculosis es obligada. En otros países no se les coloca
la vacuna para la tuberculosis. Pero cuando van a viajar a ciertas zonas, sobre todo que vengan a Sudamérica, al Perú, tienen que vacunarse en forma obligada para asistir a los países que sí tienen un índice alto de contagio de la tuberculosis. Cuando tenemos la tuberculosis activa, el diagnóstico por la detección del Mycobacterium tuberculoso va a ser en cualquier parte de nuestro tracto respiratorio y es denominada como la tuberculosis pulmonar. Fuera de él, la tuberculosis se denomina una tuberculosis extrapulmonar. Algunos métodos más modernos para el diagnóstico es el diagnóstico molecular. Han sido desarrollados con la visión microscópica de bacilos ácido-alcohol resistentes con la coloración de Ziel-Nielsen. A ver, un alumno que me diga por qué se denomina bacilo alcohol ácido resistente. No tengo acá la relación de alumnos. Liseta, a ver, llama a algún alumno para poder preguntarle. ¿Sí? Doctor, sí, porque resiste grandes concentraciones de alcohol ácido. Tiene una capa que, sí, tiene una capa, una membrana nuclear que resiste el ácido alcohol. Una capa doble. Ya, más o menos tienen idea, pero tiene que ser bastante preciso en lo que está expresando. Se llama alcohol ácido, ¿sí? Dígame. Doctor, Dígame. sí, las bacterias ácido alcohol resistentes. Sí. ¿Sí? ¿Le escucho? No le escucho nada. Se llaman así porque resisten ¿no? Y las bacterias ácido alcohol resistentes son llamadas de esta manera porque resisten la coloración con el ácido, ¿no? O alcohol y mantienen su coloración. Está mejor, está mejor. Se llama bacilo alcohol ácido resistente porque una vez que se hace la coloración de Ziel-Nielsen, se coloca el alcohol y el alcohol no va a despintar, no va a desteñir la coloración hecha por la coloración de Ziel-Nielsen, que es una coloración media rojiza, rosada. Entonces los bacilos se van a poder ver en el microscopio. Si uno coloca alcohol y los destiñe, es porque no es tuberculosis, no es el bacilo de Koch. A eso se llama alcohol ácido resistente o la coloración de Ziel-Nielsen. La bacteria va a tener una doble capa, una capa lipoproteica. Es como en un sándwich en donde entra la coloración y después echa usted alcohol y ya no se va a desteñir. Va a permanecer la coloración media rojiza, media rosada, que va a estar dada por la coloración. El cultivo que se hace al bacilo es un buen método también de diagnóstico. El problema es que dura mucho tiempo. Un cultivo del bacilo de Koch dura aproximadamente entre 30 a 40 días. Entonces ustedes, como comprenderán, es un tiempo que el paciente persiste tratamiento. No tiene tratamiento, pero si nosotros hacemos el cultivo y comenzamos a darle, como si fuese una tuberculosis, el tratamiento, eso sería lo más adecuado. Y luego, después de 30 días que tenemos el resultado, podemos agregar otra droga. Hay esquemas específicos para esos casos. Hay como 4 o 5 esquemas de tratamiento para la tuberculosis.
Cuando nosotros hablamos de la coloración del bacilo de color resistente, se habla del BAR, B-A-A-R. Eso quiere decir bacilos, alcohol, ácido resistente. Vamos a ver que es una coloración eficiente, es una coloración barata. Se le tiene que tomar en forma rutinaria una placa radiográfica o hacerle una tomografía para poder ver si tiene o no tiene el granuloma. Después que se ha tratado la tuberculosis, en el lugar donde ha habido la necrosis gaseosa va a aparecer una calcificación. Esa calcificación no indica la actividad de la enfermedad. Por todo lo contrario, se dice que esos pacientes han tenido tuberculosis, pero ya han sido tratados. El cultivo para la TB se va a realizar cuando hay poca carga bacteriana. Vamos a ver que la identificación de la cepa para el estudio de sensibilidad a los distintos tratamientos, tanto la microscopía como el cultivo, puede usarse para monitorizar el tratamiento. La radiografía de tórax sigue siendo esencial en el diagnóstico de la enfermedad. Nosotros en esta diapositiva vamos a ver, por ejemplo, esta es la coloración media rojiza, media rosada, y esto va a ser el bacilo, miren. Entonces nosotros vemos que esto es un bacilo de Koch o el bacilo alcohol ácido resistente, que esto nos indica positividad. Hay que también saber pedir el estudio directo del esputo. Si usted a un paciente le dice, señor, lo que expectora, va a traerlo al laboratorio, muchas veces el paciente no sabe qué es expectoración. Si usted le explica al paciente que lo que tose, la flema que bota, lo debe colocar en un frasquito de plástico tapado y llevarlo al laboratorio, eso sí le van a entender, pero muchas veces los pacientes no saben qué es expectoración, entonces no saben qué llevar al laboratorio. Miren, es bastante típico la coloración. Esta es una placa radiográfica en donde las lesiones, en el primer lugar que hay que buscar, va a ser en la parte apical del pulmón. Y miren, esta es la lesión. Pero esto no quiere decir que no puede haber en la parte del lóbulo medio o del lóbulo inferior, en el pulmón derecho, o puede haber en el lóbulo inferior, en el pulmón, en el pulmón izquierdo, y en el pulmón derecho puede haber en el lóbulo apical, o también puede haber en lo que corresponde a la parte del lóbulo derecho. Nosotros debemos tener presente que el cuadro inicial de la tuberculosis no empieza como un proceso inflamatorio crónico, sino empieza como un proceso inflamatorio agudo. Puede haber una neumonía tuberculosa que se puede presentar a nivel de la base del pulmón o en el lóbulo medio, en el pulmón derecho, y en el pulmón izquierdo, pues en el lóbulo apical y en el lóbulo basal. ¿Alguna pregunta acerca de la tuberculosis pulmonar, por favor? Miren la lesión acá. Estas lesiones son típicas de la tuberculosis.
Doctor, Sí, dígame. doctor, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas Con tardes. con respecto a la tuberculosis miliar, la que se llama también hematógena, Sí, para que se dé esta, tiene que haber una tuberculosis anterior, porque, o sea, el bacilo se tiene que diseminar a la sangre, pero claro. dice, la literatura dice que esto se les da más a los niños o a las personas de poca edad, Eh, se, pero se puede dar a los niños, pero más está presente esta tuberculosis en los pacientes inmunodeprimidos. No solamente por SIDA, sino por cualquier otro problema inmunológico o por pacientes que tienen otro tipo de enfermedad de tipo crónico. y Entonces, esto se va a exacto. producir a nivel de los ganglios linfáticos y también puede aparecer en cualquier parte del cuerpo humano. Y como usted ha dicho, la diseminación es por vía hematógena. Y Puede haber tiene que una... ser una tuberculosis anterior, Claro, tiene que tener necesariamente, ¿verdad? necesariamente, porque si no, ¿de dónde le Claro. sale la milia? Puede haber también una milia a nivel pulmonar, en donde prácticamente todo el pulmón está comprometido. No solamente puede ser, por eso es que hubo una diapositiva que nos decía que cuando la tuberculosis es solamente en el pulmón, va a ser la tuberculosis pulmonar. Y cuando se presenta la tuberculosis en otro órgano, es porque ha sido diseminada. La tuberculosis primaria es a nivel pulmonar y del pulmón se disemina a cualquier otro órgano, al hígado, al vaso, a los ganglios. Puede presentarse una tuberculosis cardíaca. ¿De acuerdo? Doctor, ya, está bien. Doctor, y si por ejemplo tengo una tuberculosis ya pulmonar, la más común, y luego se disemina al aparato genitourinario, pero se disemina vía sanguínea, entonces ¿puedo decir que también tengo una tuberculosis miliar o no? No, no. La milia es cuando solamente va a dar lesiones a nivel del pulmón en diferentes partes del pulmón. Nosotros sabemos que lo más frecuente, por ejemplo, como estamos viendo en esta placa, es a nivel apical. Y de la parte apical puede irse a la parte basal o puede comprometer todo el pulmón. Cuando se tiene una milia que sale del pulmón, va a ser extrapulmonar, que puede ser, por ejemplo, a nivel del epidídimo, puede ser en la mujer a nivel de la trompa uterina y puede producir obstrucción a nivel de la trompa uterina. Entonces, si tiene obstrucción a nivel de la trompa uterina, va a producir una obstrucción, no va a haber el pasaje del espermatozoide para la fecundación del óvulo. Claro, ¿De pero en acuerdo? el trayecto, doctor, en el trayecto en que los bacilos viajan hasta otro sistema, por ejemplo, en este caso estamos hablando de geniturinario, el Sí, trayecto es por vía sanguínea, supongo, ¿no? O también puede ser claro. por... Por vía Ya, linfática también. Por eso es que en los ganglios linfáticos, que van a estar alrededor de lo que es el hilio pulmonar, ahí va a haber una tuberculosis. Puede haber solamente un compromiso a nivel pulmonar primario y como un compromiso secundario puede existir, por ejemplo, en los ganglios axilares. Entonces nosotros vamos a encontrar la hiperplasia ganglionar. Se hace un estudio histopatológico del ganglio y se va a ver que va a tener un granuloma, tan igual como se tiene en el pulmón, con las mismas características, va a tener una necrosis gaseosa central y va a tener las células gigantes de Langhans. Hay que tener cuidado porque algunos ganglios no pueden ser del origen tuberculoso, sino simplemente puede ser una hiperplasia ganglionar de tipo folicular. También hay mm, que tener mucho cuidado de tener que estudiar cuando los ganglios van a tener un granuloma,
pero ese granuloma no va a ser infectante. Entonces nosotros hay que saber cuál es la parte histopatológica de la tuberculosis. Acuérdense que la tuberculosis es un proceso inflamatorio crónico granulomatoso con necrosis gaseosa central, presencia de células gigantes tipo Langhans, y va a tener una parte periférica que va a tener linfocitos y macrófagos, y va a tener unas células epitelioides. Se llaman células epitelioides porque va a tener muy parecido a lo que vienen a ser las células epitelioides de la piel. ¿De acuerdo? De acuerdo, doctor. Ya, ok. Bueno, pasamos a... ¿Cuál era el otro punto que teníamos que ver? Era la parte de... esta es una prueba de tuberculina. Esta prueba de tuberculina en el personal que trabaja en salud, o sea, en los hospitales, no va a tener mucho valor porque pueden hacer una reacción exagerada de la pápula. Ustedes están viendo que la tuberculina, miren, con una aguja muy delgada, una jeringa, y vamos a ver que se forma una pápula. Están viendo la pápula, ¿no? En esta parte de acá, miren, esa es la pápula. Y esa pápula se tiene que medir a las 24 y 48 horas para ver si va a haber el crecimiento de más de 5 milímetros. Y vamos a ver si hay una reacción de hiperémica alrededor. En los pacientes que trabajan en centros de salud, en los hospitales, por lo general hacen una hiperalergia. O sea, va a haber un agrandamiento de la pápula sin necesidad que sean tuberculosos. El tratamiento de la tuberculosis se va a realizar con combinaciones de fármacos. Básicamente son fármacos que van a ser específicos, como les decía, a nivel del Ministerio de Salud hay esquemas de tratamiento. Hay el esquema 1, 2, 3, 4 y 5. Hay el problema con lo que tenemos con la tuberculosis. El tratamiento es gratuito, corre a cuenta del Ministerio de Salud, pero muchas veces los pacientes, en vez de consumir sus medicinas, las venden y no toman el tratamiento adecuado. Toman por cierto tiempo, dejan de tomar, y estos pacientes también se pueden convertir en pacientes drogoresistentes, o pueden estos pacientes empeorar y se les compromete la vida. Nosotros vamos a ver que el tratamiento básico va a ser de 6 meses de tratamiento en forma continua. Vamos a ver que es disponible y no abandonar el tratamiento. Pues al suspenderlo, esta enfermedad empeora rápidamente y causa que el bacilo se haga resistente al medicamento, tan parecido como lo que es a nivel del paciente drogoresistente, que no va a hacer la conformación de lo que es el granuloma, no va a haber la necrosis, no va a haber la presencia de las células gigantes y por lo tanto no va a haber una buena reacción de la persona hacia la bacteria. Los hechos biológicos explican que la terapia combinada es mucho más efectiva que la parte del tratamiento con una sola droga.
Entonces tenemos que para la tuberculosis hay un tratamiento combinado o multidrogo, y el otro va a ser de la monoterapia con un solo antibiótico. Vamos a ver que los antituberculostáticos se van a clasificar en dos grupos, en función de la eficacia y potencia y efectos secundarios. El fármaco que se usa en primera línea es la isoniazida, la rifampicina, la piracinamida, el etambutol y la streptomicina. Esta streptomicina es inyectable. Muchas veces es rehusado por los pacientes, no quieren usar los inyectables. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, porque de nada se les sirve indicarle y que no lo van a hacer uso. Es por eso conveniente conversar con el paciente e indicarle las bondades de cada uno de estos tratamientos. Del mismo modo, nosotros vamos a tener que ensayar diferentes formas para que el paciente no reciba el tratamiento y no lo comercialice. Por eso es que el tratamiento muchas veces se da en el hospital o en las postas médicas, en donde tienen que consumir el tratamiento delante del personal de salud. Los fármacos de segunda línea, vamos a tener la cicloserina, la etionamina, el ciprofloxacino, y también vamos a tener que en los casos de tuberculosis resistente o cuando las primeras líneas producen efectos secundarios, entonces se tiene que pasar a estos medicamentos de segunda línea. También vamos a ver que la isoniazida y va a producir sordera. Nosotros hemos tenido a un excelente músico, que era Beethoven, que era sordo, porque él fue tuberculoso, y uno de estos productos le producía la sordera. Pasamos a otra enfermedad, que es una enfermedad bíblica muy antigua, que es la lepra. Antiguamente se pensaba que la lepra era muy contagiosa. Simplemente con tocar a un leproso uno se contagiaba de la lepra. Pero en realidad se ha llegado a demostrar que la lepra es una enfermedad de muy difícil contagio. Vamos a tener básicamente dos tipos de lepra: la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide. Entonces puede pasar hasta 12 años para contagiar la lepra lepromatosa, y tiene que estar en un continuo vivir en una comunidad. A los leprosos por lo general los aíslan, los llevan a los leprosorios. Y acá en Lima hemos tenido leprosorios en el RIMAC, por el puente del Ejército. Ahí había un leprosorio. Actualmente funciona un depósito de carros viejos. En la selva también hay un leprosorio, que estos pacientes viven en comunidad de leprosos, y se ha visto que cuando tienen contacto con personas, tiene que pasar mucho tiempo para que se puedan contagiar. Entonces, lo que pensaban que era muy contagioso, no es así. Tiene que pasar mucho tiempo de estar en contacto para contagiarse de la lepra. Se dice que es una enfermedad bíblica, porque antiguamente al paciente que era diagnosticado de lepra, vivo, lo llevaban a la iglesia para hacerle una misa. Y después de hacerle la misa, al paciente lo llevaban hacia la parte de un aislamiento. Y cuando morían, lo volvían a llevar
a la iglesia para que le celebren una misa para que lo purifiquen. Entonces, esas son las ideas que antes tenían. En la actualidad vamos a ver que la lepra todavía existe en algunos países. Nosotros aquí en el Perú también hemos tenido la lepra. Actualmente, como les digo, es el leprosorio del Puente del Ejército y el leprosorio en la selva. Ya prácticamente no hay ningún paciente. El problema también es que en la actualidad ya casi no contamos con muestras de pacientes que tienen lepra. Pero en realidad no hay que determinar que la lepra ha desaparecido en nuestro medio, sino creo que ha disminuido la cantidad de leprosos por los tratamientos que se dan, a pesar que en la actualidad también el tratamiento que se da para la lepra es un tratamiento que va a producir mucha toxicidad. Entonces nosotros tenemos que pensar que la lepra va a producir lesiones a nivel de la piel, a nivel de órganos, puede producir lesiones a nivel pulmonar, a cualquier nivel puede presentarse la lepra. Cuando nosotros tengamos un paciente que tenga hipocromismo a nivel de la piel, hay que pensar que podría ser la lepra y hay que hacer los estudios del caso para poder definir si es lepra o no es lepra. Sobre todo cuando se tiene un paciente que tiene lesiones hipocromáticas y en el lapso de 8 días no desaparecen las lesiones y que por lo general se van a incrementar, nosotros estamos en la obligación de poder pensar que es un paciente leproso. Y sobre todo si viene de la parte de la selva, con mayor razón. Se dice que la lepra afecta a la humanidad por lo menos 600 años antes de Cristo. Va a diagnosticarse básicamente en las civilizaciones de la antigua China, antiguo Egipto, en la India. Tiene un aproximado de 95% de la población infectada con la parte inmunológica y luego solo unos días de tratamiento no sufre más infección. Esto es en la población que es de la China, del antiguo Egipto y de la India. Vamos a tener que la difusión es muy vasta, pero es mucho más frecuente en países tropicales y templados. Se presentan dos tipos de lepra, la lepra tuberculoide, que va a presentar unas grandes manchas de y extensicas, y más tarde va a presentar la analgesia, porque el bacilo de la lepra va a ser neurotropo positivo. Al ser neurotropo positivo, produce analgesia, y al producir analgesia va a producir amputaciones a nivel de los dedos, a nivel de la mano, y no va a sentir ningún dolor. Puede haber grandes nódulos también a nivel de la piel, y esto viene a ser la lepra lepromatosa. Cuando tenemos la clínica de pacientes, depende de la reacción inmune a la bacteria, la cual produce las citoquinas que inducen y median en la actividad de la piel. Observen en este muslo y en la pierna, miren cómo hay unas formaciones medias nodulares, hay como unas formaciones como si fuesen una queratosis seborreica y la hipopigmentación blanca. Lógicamente que esto es un cuadro bastante exuberante. Puede haber solamente una pequeña lesión hipocrómica que no cura. Se le da tratamiento con pomadas o ungüentos
que pueden ser para pigmentar. A pesar de eso, no se pigmenta y van a ver otras manchas, miren, de color medias blanquecinas. Esto muchas veces pueden confundir con el vitíligo, pueden confundir con la queratosis seborreica y pueden confundir con las lesiones hipopigmentadas. Acá se va a ver, por ejemplo, que esta persona ha perdido la parte distal de los dedos, las falanges, y no produce ningún dolor. Se le va cayendo por partes y puede llegar hasta la amputación de una mano, de una pierna, etcétera, y cosas. Esta es la fase leonida, miren, cómo se produce grandes formaciones nodulares. Muchas veces puede existir acá un probótide, o sea, una trompa. Estas personas también las exhibían a nivel de los circos, como los hombres elefante. Bueno, no sé qué pasó a la máquina, pero... Solo tiene que darle minimizar. Arriba, Pero costado, no da... No responde. Se quedó... En la ya parte creo. derecha. Ya, a ver, vamos a ver. Ya. Vamos a ver que el Mycobacterium leprae se halla principalmente a nivel de la piel, pero el contagio se va a realizar de persona a persona a través de los aerosoles. Vamos a ver que en el año 2000 la Organización Mundial de la Salud determinó que 91 países presentaban lepra epidemiológicamente endémica. Entre ellas tenemos a la India, luego al Brasil, Burma en el tercer lugar. El tratamiento de la enfermedad hoy en día varía entre 6 meses a 2 años, según las formas que se va a basar la administración de las sulfonas. Estas sulfonas pueden producir cuadros reactivos al tratamiento. La lepra o la enfermedad de Hansen tiene como agente etiológico el Mycobacterium leprae. Esta enfermedad es una enfermedad crónica, incapacitante, con afección a la piel y a los nervios principalmente. Va a haber dos tipos de lepra, la lepra lepromatosa y la lepra tuberculoide. La lepra es denominada tuberculoide por el que el cuadro histopatológico va a ser muy parecido al de la tuberculosis. Va a tener la formación de granulomas, va a presentar células gigantes y también va a presentar el acúmulo de un componente inflamatorio con linfocitos y vamos a tener también la presencia de macrófagos. Como ustedes se acuerdan, en la práctica que hemos visto, hay unas células grandes, unas células espumosas, en donde en la parte interna se va a encontrar al bacilo de Hansen. La coloración se puede hacer con una coloración de IEMSA y va a tener una coloración de color media azulada. Cuando tenemos en la parte clínica, tenemos la lepra lepromatosa. Acuérdense que la lepra lepromatosa es la que va a formar tumoraciones. En cambio, la lepra tuberculoide va a formar granulomas. Y luego tenemos una lepra intermedia o la lepra mixta. Es la lepra lepromatosa y tuberculoide.
La lepra es una enfermedad básicamente anérgica. Las lesiones en piel y en las mucosas, y muchas veces puede haber destrucción del tabique nasal. Este tipo de lesiones va a producir una infiltración en la piel que va a ser de forma difusa, dando una fase leonina. Produce lesiones trópicas y sensitivas. Va a haber afectación de los grandes filetes nerviosos. Esto es lo que produce la analgesia a nivel de la zona que se encuentra afectada. La infiltración de las células espumosas cargadas de bacilo van a ser las células típicas para poder hacer el diagnóstico. Vamos a ver que las células van a estar mediadas por los linfocitos tipo T y que van a formar los granulomas muy parecidos a de la tuberculosis, especialmente en las vainas nerviosas, lo que explica una gran parte de los síntomas. Los bacilos van a ser bastante escasos. Nosotros cuando encontramos estas células espumosas es muy fácil de encontrar algunos bacilos, pero con la coloración especial. La lepra mixta es la que va a presentar la característica de los dos cuadros básicos, de la lepra lepromatosa y de la lepra tuberculoide. Entonces vamos a encontrar manchas hipocrómicas, esas formaciones como si fuesen una queratosis seborreica, y van a presentar unas formaciones tumorales o nodulares. Miren la expresión y el rostro de este paciente. Miren cómo se les va cayendo la parte de los dedos, cómo va a haber estas formaciones tumorales a nivel de la articulación, y muchas veces se le presentaba como una lesión que era un probótide a nivel de la nariz, y ellos se les denominaban los hombres elefante. Era muy parecido a la neurofibromatosis NF2. Acá, por ejemplo, pueden ver en la nalga, en el glúteo, una lesión hipopigmentada. Si esta lesión puede aparecer, por ejemplo, como solamente esta parte inferior, con tratamiento, si no desaparece en un promedio de 8 días, hay que poder pensar que puede ser lepra. Y sobre todo, si nos dice que vienen de la selva, con mayor razón. Miren cómo se marca en forma geográfica la hipopigmentación, y vamos a tener que tiene un reborde completamente irregular. Acá son las formaciones como si fuese una queratosis seborreica con hipopigmentación. Acá lo mismo en la espalda, y se va a ver como si fuese un eritema en la parte periférica. Vamos a tener las lesiones también a nivel del muslo y a nivel de la rodilla. Miren, hay diferentes cuadros. Acá ya ha habido la amputación de la parte distal de los dedos. La mano parece media acartonada. Vamos a tener la hipopigmentación. Miren acá en el hombro, en la cara. Vamos a ver como si hubiese una queratosis seborreica. Vamos a ver que hay una lesión ligeramente elevada a nivel de la piel. Acá se observa
Miren, un pie que aparte de la hipopigmentación, de la escoriación que tiene, va a presentar edema. Miren, hay un edema del tobillo y edema del empeine. Ese es el cuadro histopatológico de la lepra lepromatosa. Miren, aquí tenemos los granulomas. Acá tenemos una célula gigante. Por lo general, estas formaciones granulomatosas se van a presentar en la dermis interpapilar, más en la dermis reticular y muy cerca a lo que viene a ser la hipodermis. Acá tenemos, por ejemplo, en el tejido adiposo, también la parte de los granulomas, la presencia de células gigantes, y vamos a ver que el compromiso inflamatorio también va a estar presente entre los tabiques de los adipocitos. Miren, acá tienen la formación de un granuloma, e incluso acá parecería que tuviese un tipo de una necrosis. Tienen vasos sanguíneos y vamos a tener que lo que va a faltar acá es la reacción de tipo epitelioide. Miren, formaciones de granulomas. Siempre acuérdense que para poder ver hay que hacer una coloración de IEMSA. Bueno, preguntas que tengan que hacer, por favor. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, para la próxima clase, con ustedes nos toca hacer... ¿Qué tema? ¿Con qué docentes? Con el doctor Vázquez. Les toca Sí, con el clases... doctor. Sí, con el doctor Vázquez, ¿no? El ICET. Doctor, ¿Sí? buenas tardes. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Por qué no? Doctor, ¿qué tal? Disculpe. Quería saber sobre cuando una persona es contagiada por esta Mycobacterium, para que muestre o para que empiece a botar sangre, no hemoptisis, ¿cuánto ¿En tiempo qué? ¿En tiene la que pasar tuberculosis o en qué? en la En la tuberculosis? tuberculosis. Ya, sí, ¿qué pasa? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar, doctor, desde el momento en que se contagió para que empiece a botar? ¿O va a depender mucho cuando ataque a las arterias o a las venas? Pero ¿en cuánto tiempo más o menos ya el paciente puede estar botando sangre, doctor? Mire, no se llama botar sangre, se llama hemoptisis. Sí, doctor, ¿Ya? Y hemoptisis. cuando hay hemoptisis es porque el vaso sanguíneo que está, por ejemplo, en una lesión cavitaria o una lesión tuberculosa, el vaso cruza de un extremo a otro extremo ese espacio. Entonces, con la fuerza de la tos, el vaso se rompe. Y como eso está en comunicación con el bronquio, la sangre va a producir la hemoptisis. Sí, Eso puede ser, ¿qué le digo? Pues a los 20, 30 días que presenta el paciente, porque la tos va a acompañar al paciente en todo su proceso. El alza térmica, lo mismo, la sudoración, lo mismo. Lo que hay que saber es distinguir si el paciente está teniendo una hemoptisis, una hematemesis. Una hematemesis. ¿Y cómo tú diferenciarías una hemoptisis de una hematemesis? ¿Cómo apellidas, por favor? Doctor, mi nombre es Daniel Sea.
Ya, sean. Daniel, a ver, dime, ¿cómo diferencias? Bueno, doctor, no sé si me podría ilustrar. No, es una cosa bastante sencilla, que tú la sabes, pero no quieres pensar. Por ejemplo, si tú toses... Espuma. Espuma, exacto. ¿Ya ves? Claro. ¿Sabías? Cuando hay tos, hay espuma. Entonces la sangre va a ser espumosa, va a tener como globitos. En cambio, cuando la sangre proviene, por ejemplo, del estómago, por lo general van a haber restos alimentarios. Yo tuve un paciente, y esto les cuento para que vean cómo en los mejores sitios puede haber errores. El paciente empezó con dolor abdominal y a la vez también tenía tos el paciente. Lo llevaron al hospital Hipólito Unanue. En el hospital Hipólito Unanue lo estuvieron tratando cerca de un año, o casi un año, y lo trataban por tuberculosis pulmonar. A pesar que el mismo paciente me manifestó que él había tenido un episodio de hemoptisis en el mismo hospital y fue catalogado pues como una hemoptisis. Diagnóstico, tuberculosis pulmonar. Fue sometido al tratamiento de 2 drogas, pero el paciente no mejoraba. Me buscaron y bueno, yo vi, creo que tenía la vaciloscopía negativa y al paciente yo le sugerí que vaya al INEM. El paciente fue al INEM, pero previamente se fue al Hospital Carrión, el que queda en el Callao. Y en el Hospital Carrión, con el diagnóstico que venía del Hipólito Unanue, le siguieron dando el tratamiento antituberculosático. Pero a la vez consiguió una cita, creo que después de 2 meses, 3 meses, en el INEM. Y llegó por fin el día que lo vieron en el INEM, pero el paciente ya no pudo entrar al consultorio porque le vino una emetemesis tan severa y seguramente estaba tan anémico el paciente que se murió en la puerta del consultorio. De suerte que la familia aceptó que le hagan una necropsia clínica ahí en el INEM. Imagínense, el diagnóstico fue un cáncer ulcerado, perforado a nivel del estómago y nunca tuvo tuberculosis. Y el paciente se murió en la puerta del consultorio del hospital. Siempre hay que pensar en esa posibilidad que en nuestro medio, si un paciente tiene alza térmica, tiene hemoptisis, hacer el diagnóstico diferencial que la sangre no provenga del esófago o del estómago. Y el paciente falleció y el diagnóstico fue un adenocarcinoma gástrico ulcerado. Entonces no hay un tiempo exacto para decir a los 2 meses, a los 3 meses va a producirse la hematemesis, sino se produce cuando el vaso se rompe, no porque la tuberculosis penetra al vaso sanguíneo, sino por el esfuerzo de la tos. Es como si fuese una cuerda que estuviese en un espacio. Entonces, al toser, se rompe el vaso, sangra y se produce la hematemesis, la hemoptisis. ¿Conforme? ¿Alguna otra pregunta, por favor? Doctor, una pregunta. Sí. Por ejemplo,
cuando se presenta, por ejemplo, una tuberculosis de tipo multidrogo resistente, básicamente, ¿con qué se diferenciaría de una TBC, bueno, no drogo resistente, ¿no? Muy aparte de la resistencia a los antibióticos. Las manifestaciones clínicas son las mismas. Las manifestaciones clínicas. ¿Se acuerda que le mostré un cuadrito y que le dije que los pacientes drogoresistentes mayormente no tienen sintomatología? Por ejemplo, se les toma una radiografía y no vas a encontrar el granuloma, porque el granuloma se forma por una reacción antigénica, que tiene que haber la presencia del CD4 y tiene que haber presencia del CD8. Para que se produzca una tuberculosis drogoresistente, el paciente no forma el granuloma, o sea, no hay cómo, en forma natural, el paciente reacciona al bacilo de Koch. No va a haber reacción, porque para que se forme el granuloma, para que se forme la necrosis, tiene que haber una reacción inmunológica en donde tiene que estar presente el CD4 y CD8. Por eso se dice, cuando hay un número menor de 200 células CD4, se puede presentar los drogoresistentes, que también hay drogoresistentes por descontinuidad del tratamiento. ¿Está claro? Cuando hemos visto, por ejemplo, en oportunistas en el SIDA, se les dijo eso, ¿no? Que debe haber por lo menos de 200 células CD4. En algunos libros, en algunos textos, van a encontrar que es menor de 500. Pero para nosotros nos quedamos con 200. Doctor, una última consulta. Yo también había escuchado que aparte había una TBC, bueno, la tuberculosis normal, después la multidrogo resistente y también había una extremadamente multidrogo resistente, creo que la XDR. ¿La qué? Perdón. ¿La avión? Una extremadamente drogo resistente. Bueno, eso es lo que había encontrado. Bueno, sí, se ven que muchas veces se tiene que estar cambiando con una serie de antibióticos para ver cuál agarra, porque ni siquiera cuando haces un cultivo vas a encontrar la positividad, porque de por sí, así como en la lepra, hay poca cantidad de bacilos, en la tuberculosis también hay poca cantidad de bacilos, pero es suficiente que te contagie un bacilo para que te pueda producir la enfermedad. Esa es la diferencia con la lepra. Y la lepra no va a ser tan contagiosa como se pensaba. Pueden pasar 8 o 9 años el estar en contacto con un leproso y no haces la enfermedad. ¿De acuerdo? O sea que no depende de la cantidad de bacilos que vas a poder aspirar. Es suficiente que sea un bacilo y te puede venir la enfermedad. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Saludo González Peralta, doctor. Ya, González, dime. Doctor, una consulta. Teniendo en cuenta que el tratamiento para la TBC en su primera, segunda fase son tratamientos prolongados, ¿no? Ya estamos hablando de 6 meses hasta un año, y teniendo en cuenta también que son múltiples pastillas las que van a tomar entre antibióticos. Sí. ¿Hay algún tipo de protección gástrica que se le tiene que administrar al paciente por un tema de tal vez de no producir una gastritis medicamentosa, o es estrictamente se le da al paciente? No, por lo general son 2 o 3 drogas que se tienen que ingerir en las mañanas con alimentos. Sí se ven reacciones a nivel gástrico, pueden haber gastritis, y para esos pacientes se les tiene que dar tratamiento para la gastritis. Se ha tratado de lidiar varios sistemas de
de cómo se deben aplicar las medicinas. Al inicio, cuando este programa se hizo gratuito, las medicinas se les entregaba al paciente para todo el tratamiento. Y teníamos la sorpresa que el paciente había tomado unas cuantas pastillas y el resto las vendía. Entonces se dio que se les daba un desayuno y se les daba las pastillas, pero en el mismo hospital. El problema era que mucha gente vivía en sitios muy alejados. Entonces el paciente gastaba mucho pasaje y había quejas de eso. Entonces se dio entregar las medicinas por días. Y nosotros hacíamos el control, cómo iba sus lesiones. ¿Se acuerdan que pasé una diapositiva en donde se indicaba el control que deben ver los pacientes? 1, con la vaciloscopía y 2, con las radiografías. La vaciloscopía es bastante barato, pero ahí viene el otro problema, que debemos tener técnicos especializados en ver BK. Por ejemplo, en México, para que digan que una lámina es negativa, la tienen que revisar aproximadamente 4 a 5 horas. Nosotros aquí en el Perú la ven en 2 minutos. Negativo para bacilos. Para bacilos alcohol ácido resistentes. Para poder encontrar el bacilo tienes que examinarlas acuciosamente. Entonces ahí vienen los defectos o los errores en diagnóstico. Yo estoy seguro, por ejemplo, para que a usted le den el tratamiento en el Ministerio de Salud, tiene que llevar una vaciloscopía, por lo menos una que sea positiva. ¿A cuántos pacientes se les estará dando tratamiento y no tienen tuberculosis? Por ejemplo, a ese señor que lo derivé al INEN y se murió en la puerta de la consulta, ese paciente no tenía tuberculosis y tomó antituberculostáticos como 1 año y tenía un cáncer gástrico. Entonces, hay pequeñas cosas que todavía faltan ajustar en lo que se refiere al diagnóstico y al tratamiento de la tuberculosis. Antes se usaba 3 drogas, una de ellas era inyectable. Imagínate que te hinquen todos los días y duele. Entonces los pacientes se colocaban 1 o 2 veces y de ahí dejaban de ponerse la estreptomicina y no se colocaban ya, y la vendían las ampollas. Y no solamente vendían con las ampollas, porque ya en ese tiempo se hacía uso de las jeringas descartables. Antes no se usaban las jeringas descartables, las agujas las afilaban. Así como tú afilas un cuchillo, se afilaba en una piedra. Eso lo esterilizaban y con eso te colocaban. Imagínate cuánto te dolía. No podías ni sentarte del dolor. Felizmente ya todo eso se ha mejorado, pero siguen habiendo algunos errores. Y la otra cosa que antes no se conocía a los pacientes drogoresistentes por descontinuidad del tratamiento. Pero actualmente, como hay mayor facilidad, hay, por ejemplo, controles para hacer diagnóstico de tuberculosis, por ejemplo, el ADA. Entonces, con el ADA positivo, con más de 60, 70, se dice que es un paciente tuberculoso. Eso es lo que le podría decir de lo que me habla del tratamiento. Y lógicamente, si tiene alguna molestia gástrica, actualmente se le está dando un producto que no me acuerdo, de color rosado. Es un jarabe que se da, que es
que sirve también para el Helicobacter pylori. Entonces los pacientes con eso van mejor en cuanto a su problema de una gastritis. Pero sí puede producir gastritis. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Alguna otra pregunta? Sí, le escucho, dígame. ¿Cuál es su nombre? Soy Pedro Almeida. Pedro Almeida. Ya. Buenas tardes. Ya. Durante la sesión se habló del tratamiento para antituberculosis, ¿no? Se habló de isoniazida, rifampicina, ¿no? Los 5 fármacos más conocidos en Perú. Ya. Entonces, mi pregunta es la siguiente. Se describió por ahí la sordera. Mi pregunta es, ¿qué otras reacciones adversas, no intencionadas? También hay lesión del nervio del octavo par, pero la sordera es irreversible. Muchas veces puede producirse con una sola puesta de la isoniazida o una sola toma de la isoniazida. Puede producir sordera. Beethoven fue sordo por tratamiento de la tuberculosis. ¿Solo se ha registrado sordera? No, reacciones adversas? Puede haber lesiones también a nivel de los pares craneales, puede haber problemas gástricos, que son los más frecuentes, ¿no? Porque el tratamiento es de todos los días por 6 meses y a veces un poco más. Incluso cuando se hace la prueba terapéutica, se le tiene que dar un esquema de tratamiento. Y ese esquema de tratamiento tiene que ser por 6 meses. Bueno, ¿alguna otra pregunta, jóvenes, para pasar a la práctica? Bueno, muchas gracias. Nos vemos el día miércoles. No me toca a mí, le toca al doctor Vázquez. Mañana va a ser